Hola, esta es la segunda parte de la lección número 11 del curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Al final de la lección anterior estábamos estableciendo unos comentarios y habíamos dicho o establecido ya dos de esos comentarios. Vamos a ver este tercer comentario muy importante porque les advierte sobre un error muy común que los estudiantes cometen con la simbología de lo que es un conjunto nulo. Recuerde que un conjunto nulo es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿ok? Bueno, pues esa misma definición indica que un conjunto nulo se representa por cualquiera de estos dos símbolos, ¿ok? O un cero tachado o dos llaves que abren y cierran sin nada adentro. Muchos estudiantes cometen este primer error. Ponen o representan el conjunto nulo como un conjunto que contiene a este símbolo, donde este símbolo representa a un conjunto nulo. Bueno, pues mire, este conjunto no está vacío porque contiene o un conjunto nulo o por lo menos al símbolo que representa a un conjunto nulo. Y recuerde que el conjunto nulo no puede tener elementos y este tiene un elemento, ese símbolo. ¿Ok? Bien, otro error que cometen los estudiantes es que piensan que la cardinalidad del conjunto nulo es cero, ¿verdad? Recuerde que la cardinalidad de un conjunto se refiere al número de elementos, la cantidad de elementos que contiene un conjunto. Pues la cardinalidad de un conjunto nulo, al no tener elementos, pues su cardinalidad es cero. Y dice, bueno, pues como la cardinalidad de un conjunto nulo es cero, pues yo puedo representar el conjunto como el conjunto que contiene al conjunto que no tiene elementos. Y no, este conjunto no está vacío, este conjunto contiene al número cero. ¿Se fija? A pesar de que esa es la cardinalidad del conjunto nulo, yo no puedo decir que este es el conjunto nulo, porque este conjunto no está vacío, contiene a un elemento que es el número cero. ¿Se fija? La cardinalidad del conjunto nulo. Así que, resumiendo, fíjese que un conjunto nulo usted lo puede representar de dos maneras. O de esta forma, que es un cero tachado, o de esta manera, que son dos llaves que abren y cierran sin nada adentro. ¿Ok? Si le pone algo adentro, ya no está vacío, tiene esa expresión o ese símbolo o ese ente que usted le puso dentro de las llaves, no está vacío. ¿Ok? Bien, pues con eso terminamos el segundo tópico de este tema de los conjuntos. Vamos a empezar este tercero que se llama los subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Mire la definición, dice: sean A y B dos conjuntos, cualesquiera. Decimos que el primer conjunto A, decimos que A es un subconjunto del segundo conjunto B si solamente si ocurre lo siguiente. Para todo elemento que usted tome en el conjunto que supuestamente es subconjunto del otro, ocurre que ese mismo elemento usted lo encuentra también en el segundo conjunto. Todos los elementos del primero, si están en el segundo, entonces decimos que el primer conjunto es un subconjunto del segundo. Y usted puede denotar eso con cualquiera de estos dos símbolos. A es subconjunto de B, donde este signo, ¿verdad?, que parece una C, pero no es una C subrayada, se lee es subconjunto de. A es subconjunto de B, o puede escribirlo así: A es subconjunto de B, ¿verdad?, poniendo el signo al revés. Porque fíjese que ahora el que es subconjunto lo ponemos al otro lado. Algunos libros, y se lo indico aquí en la misma definición, leen esta otra notación del siguiente modo. No lo leen como que es un subconjunto de la B, sino como que la B es un superconjunto de la A. ¿Ok? Bueno, pues negamos esto con cualquiera de estos símbolos, ¿verdad? Como yo niego que A es un subconjunto de la B, pues haciendo el mismo símbolo, ¿verdad?, pero tachando el signo de ser subconjunto de, ¿verdad? O sea que si yo presento esta notación, ¿verdad?, en donde presento el signo de ser subconjunto de tachado, pues esto se lee como que A no es subconjunto de B, o lo que es lo mismo, que A no es subconjunto de B, o que B no es un superconjunto de A, ¿verdad? Si ocurre que usted tiene dos conjuntos que a la vez son subconjuntos de un tercer conjunto B, pues eso se abrevia diciendo, pues mire, la A y la C son subconjuntos del conjunto B, o la B es un superconjunto de A y C, o A y C son subconjuntos de B. Si alguno de ellos dos, si por lo menos uno de esos dos conjuntos A o C no es subconjunto de B, indicamos esto con cualquiera de estos símbolos. A o C no es subconjunto de B, o A o C no es subconjunto de la B, o B no es un superconjunto de A o C. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos lo que es un subconjunto. En pocas palabras, ¿cuándo es que un conjunto es subconjunto de otro? Cuando los elementos del que supuestamente es subconjunto también están incluidos en el otro conjunto. Por ejemplo, mire, vamos a considerar este conjunto que estoy llamando G, que se compone de estos elementos, el 1, el 2, el conjunto que contiene al 2 y a la letra A más la letra B. Contiene cuatro elementos, ¿verdad? El 1, el 2, el conjunto que contiene al 2 y a la A y la letra B. Esos son los elementos de ese conjunto G.
Dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. O sea, determine si estos enunciados que yo le voy a presentar aquí son ciertos o falsos. Porque eso es lo que es el valor de un enunciado, ¿verdad? O es cierto o es falso, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí, ¿qué nos dice en ese primer ejemplo? Que el número 2 es un subconjunto de G. Mira, eso no le suena extraño. El número 2 es un subconjunto de G. Fíjense, cuando usted usa esa notación, usted lee el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. Pero aquí dice el número 2 es un subconjunto de G. ¿Por qué yo no leo aquí el conjunto compuesto por 2 es un subconjunto de G? Porque este 2 está suelto, no está dentro de unas llaves. O sea que lo que yo tengo en el lado izquierdo no es un conjunto para yo poder decir que es un subconjunto del otro. Así que esta afirmación sería falsa, ¿verdad? Porque lo que está en el lado izquierdo ni siquiera es un conjunto. Para ser conjunto tenía que haber tenido unas llaves y entonces sí yo podía haber leído el conjunto que contiene el número 2 es un subconjunto de G, ¿verdad? Así que esto es falso, ya que lo que aparece al lado izquierdo del signo de ser subconjunto de ya que lo que aparece al lado izquierdo del signo que indica que es subconjunto de no es un conjunto. Aquí yo no tengo un conjunto. Para que esto sea un conjunto, ese elemento tenía que estar encerrado en unas llaves para que sea un conjunto que contiene al elemento 2. ¿Okay? Bien, vea que lo que sí yo puedo decir es que este número es un elemento de G. Mírelo, mírelo que ¿ves? Los elementos de G, repito, son el 1, el 2. Este conjunto que contiene al 2 y al A más la letra B. Así que fíjese, el número 2 sí es un elemento de G. ¿Ok? Vea que sí podríamos decir que el 2 es un elemento de G, ¿verdad? Pero no podemos decir que el 2 es un subconjunto de G. Muy bien, el 2 es un elemento de G, eso sí es cierto, ¿ves? Bien, fíjense en este segundo ejemplo. Dice, bueno, fíjense que se parece mucho a esto, a lo que nos daban en el primer problema, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es parecido, pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el 2 aquí aparece encerrado entre llaves. Pues ahora ahí sí que yo tengo en el lado izquierdo un conjunto, ¿verdad? Porque es un elemento encerrado entre llaves, ¿verdad? Y ese conjunto que está en el lado izquierdo me está diciendo que es un subconjunto de G. Vamos a determinar si eso es cierto o falso. Recuerde que para que un conjunto, míralo aquí, para que un conjunto sea subconjunto de otro, todos los elementos que aparecen en el que es supuestamente un subconjunto tienen que aparecer también en el otro conjunto, ¿ok? Pues mire, ¿cuáles son los elementos del conjunto que está en el lado izquierdo? Nada más uno, el número 2. Y ese elemento que está en el lado izquierdo, ¿ok? En el conjunto del lado izquierdo, ¿es un elemento de G? Mírelo, sí, mírelo aquí. Ese 2 es un elemento de G. Así es que es cierto que el conjunto que contiene el número 2 es un subconjunto de G, porque el elemento que él contiene, que es el 2, es un elemento de G también, ¿verdad? Así que esto sería cierto. Ahí no hay que explicar más nada, ¿ok? Fíjense en este tercer ejemplo que dice lo siguiente. Ajá. 2 y A es un subconjunto de G, ¿ok? 2 y A es un subconjunto de G. Bueno, fíjese que lo que tengo en el lado izquierdo, al igual que en el primer ejemplo, no es un conjunto. ¿Cómo yo lo sé? Porque esos dos entes no están encerrados con llaves, ¿ok? Así que yo no puedo decir que esto es un subconjunto de este, porque lo que está en el lado izquierdo ni siquiera es un conjunto, ¿ok? Así que esto es falso, por la misma razón que fue falso el ejemplo
1. O sea, lo que está en el lado izquierdo ni siquiera es un conjunto. Vea que si yo encierro esto entre llaves, dicho sea de paso, primeramente, antes de eso, fíjese que si yo digo que el 2 y la A, en vez de, según aquí yo dije, bueno, noto que si yo cambio esto de ser subconjunto de por el signo de ser elemento de, ¿verdad? Cuando yo dije el 2 es elemento de G, eso sí es cierto, ¿verdad? Si yo cambio aquí el signo de ser subconjunto de por el signo de ser elemento de, si yo digo 2 y la A son elementos de G, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si el 2 y la A son elementos de G. Mire, el 2, sí, es un elemento de la G. La A es un elemento de la G. Pues mire, yo veo la A por aquí, pero yo aquí la A la veo como un elemento en un conjunto y ese conjunto es el que es elemento de G. O sea que la A misma no es un elemento de G. Está ahí dentro, de alguna manera, ¿verdad? Pero lo que es elemento de G es un conjunto que contiene a A como elemento. Pero la A no es un elemento del conjunto G. Hay un conjunto que contiene a la A y que ese es elemento de la G. Así que por lo tanto, esto también sería falso. También es falso ya que la A no es elemento de la G. ¿Okay? Les repito, usted puede ver la A aquí y puede pensar que está en la G. No, pero es que la A no es un elemento. La A está como parte de un conjunto y ese conjunto es el que es elemento de la G. ¿Okay? Así que eso sería falso también. Vea que esto, 2A, subconjunto de G, también es falso. Porque entonces ahora yo aquí sí tengo un conjunto distinto a lo que estaba aquí, ¿verdad? Ahora le puse llaves, así que esto que está aquí es un conjunto. Pero este conjunto que dice que es subconjunto de la G, eso es falso. Porque para que este conjunto sea subconjunto de la G, sus elementos tienen que ser elementos de la G. El 2, mírenlo aquí, el 2 es elemento de la G, sí. Pero la A no es elemento de la G porque está ahí como, vamos a decir, enyuntado, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico, enyuntado con el 2 para formar un conjunto que es elemento de G. ¿Lo ven? Ahora, si yo digo, también es falso, ¿verdad? Ya que el 2 no es elemento de la G. Ahora, si yo digo, vea que, si yo digo llave, llave, 2, A, cierro llave y cierro llave, es un subconjunto de la G. ¿Okay? Pues ahora yo tengo un conjunto cuyo elemento es este conjunto, ¿verdad que sí? Pues, ¿cómo yo sé si ese conjunto es subconjunto de la G? Pues quiero ver si los elementos que están en ese conjunto, que están en el lado izquierdo del signo de ser subconjunto de, son elementos de G. Pero ¿cuáles son los elementos que están en este conjunto? Nada más que este, no está al lado el 2 y la A, está ese conjunto que contiene el 2 y la A. Pues ese elemento que contiene este conjunto, ¿es un elemento de la G? Sí, mírenlo ahí. Ese elemento, conjunto 2A, es un elemento de la G. Así que este conjunto contiene un elemento, que es ese conjunto compuesto por el 2 y la A, que es elemento de la G. Así que esto es cierto, ¿ok? No hay que discutir más nada de eso, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Bien, fíjense en el ejemplo ahora número 4, ¿verdad? Ejemplo número 4. Dice, uno y 2, 1 y el conjunto 2A no es un conjunto de G. ¿Okay? Bien. Bueno, ¿qué usted diría? Fíjese que yo lo que tengo en el lado izquierdo no es un conjunto.
porque yo no tengo eso encerrado con llaves, ¿ok? Así que esto que está en el lado izquierdo ni siquiera es un conjunto para yo decir que es subconjunto de G. Así que es cierto que esto que está aquí no es un subconjunto de G, ¿ok? Esto es cierto, ¿ok? Repito, porque lo que está en el lado izquierdo no es un conjunto, al no estar esas dos cosas encerradas en una llave. Vea que si yo digo 1 y esta cosa son elementos de G. Uso lo mismo, aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Pero ahora yo estoy diciendo, estas dos cosas, estos dos entes, el número 1 y ese conjunto que contiene al 2 y al A son elementos de G. ¿Cuándo es que esto sería cierto? Si estos dos elementos, estos dos entes que están aquí son elementos del conjunto G. El 1 es un elemento del conjunto G, mírelo aquí, sí. Y este conjunto que contiene al 2 y al A es un elemento del conjunto G, sí, mírelo aquí. Así que esto sería cierto, ¿verdad? Sería cierto. Vea que si yo digo este conjunto que contiene el 1 y a este otro elemento que es el conjunto que contiene al 2 y al A, ese conjunto es un conjunto de G, ¿ok? Fíjense que ahora le pongo una llave que incluya a los dos, ¿verdad que sí? ¿Será cierto que este conjunto que contiene estos dos elementos, el 1 y el conjunto que contiene al 2 y al A, es un subconjunto de la G? ¿Cuándo es que un conjunto es subconjunto de otro? Si los elementos que contiene el supuesto subconjunto son elementos de G. Pues mire, el 1 es un elemento de la G. Míralo ahí, sí. Y este conjunto que contiene los elementos 2 y A es un elemento de la G. Sí, míralo ahí. Pues este conjunto que contiene esos dos elementos sí es un subconjunto de G, ¿verdad? Sí es cierto. Y si lo pongo así, el conjunto que contiene el número 1 y el conjunto que contiene al 2 y al A son subconjuntos de G. Bueno, pues recuerden, según lo que dijimos por aquí, ¿verdad? Que dos conjuntos serán subconjuntos de un tercer conjunto si ambos conjuntos lo son, subconjuntos, ¿verdad? Este conjunto que está aquí es subconjunto de G, pues el elemento que contiene él tendría que ser un elemento de G. Y el elemento que contiene este conjunto, que es el 1, ¿es un elemento de G? Sí, míralo aquí. Este segundo conjunto, ¿qué elementos tiene? El 2 y la A. ¿Esos dos elementos son elementos de la G? Mire, el 2 sí lo es, pero la A no lo es, ¿ok? Así que esto sería falso porque este segundo conjunto no es un subconjunto de G, ¿verdad? Así que esto sería falso, Finalmente, vea que si yo digo el conjunto compuesto por el número 1 y el conjunto compuesto por el elemento conjunto 2A es subconjunto de G. ¿Cuándo será que esos dos conjuntos son subconjuntos de G? Si los elementos que contienen esos dos conjuntos son elementos de G. Vamos a ver. El primer conjunto contiene al elemento 1. Ese elemento 1 es elemento de G. Sí, míralo aquí. El 1 está en G, ¿verdad? El segundo conjunto contiene este elemento, que es el conjunto que contiene al 2 y a la A, ¿verdad? Este elemento que contiene ese segundo conjunto es elemento de la G. Sí, míralo ahí. El conjunto que contiene al 2 y a la A es un elemento de la G, ¿verdad? Fíjese la diferencia entre esto y esto. Fíjese que aquí yo presentaba el conjunto que contiene el número 1 y el conjunto que contiene al 2 y a la A. Y aquí el 2 es elemento de la G, pero la A no es elemento de la G. Ahora aquí yo tengo el conjunto que contiene al 1 y el conjunto que contiene al elemento, que es el conjunto que contiene al 2 y a la A. Y este elemento, que es el conjunto que contiene al 2 y a la A, es un elemento de la G. Así que por eso es que aquí sí es cierto que esos dos conjuntos son subconjuntos de G. Es cierto, ¿ok? Muy bien. Fíjense en este quinto ejemplo, ¿ok? Dice, el que no era elemento, Dice que el 1, el 2 y P, incluidos en un conjunto, es subconjunto de G. Para que este conjunto, que contiene los elementos 1, 2 y P, fuera subconjunto, los elementos de este conjunto, que supuestamente es el subconjunto de G, tienen que ser elementos de G. Vamos a ver. El 1 es elemento de G, sí, míralo ahí. El 2 es elemento de G, sí, míralo ahí. La P es elemento de G, no.
Pues por lo tanto, este conjunto no puede ser subconjunto de G. Así que esto sería falso, ¿verdad? Ya que el tercer elemento de este conjunto, que supuestamente es subconjunto del G, no es elemento de G. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a hacer este comentario y vamos a aprovechar este último ejemplo, que es muy ilustrativo. ¿Okay? Vea que para que un conjunto A sea subconjunto de un conjunto B, tiene que ocurrir que para todo elemento que esté en el primer conjunto, que supuestamente es subconjunto del segundo, ocurre que ese elemento también tiene que estar en el conjunto segundo, en el punto del cual el primero supuestamente es subconjunto de él. ¿Ok? Esa es la definición, lo que dice la definición, ¿verdad que sí? Luego, el decir que un conjunto A no es subconjunto de un conjunto B es la negación de la afirmación esta, ¿verdad? Si A es un subconjunto de la B, entonces para todo elemento de A ocurre que ese elemento tiene que estar en B, ¿verdad? Pues si yo niego que la A es un subconjunto de la B, es decir, que estoy negando esto, ¿verdad que sí? La negación de la afirmación esta, ¿verdad? De la afirmación que dice cuándo es que un conjunto, si es un subconjunto de otro, ¿verdad? De esta afirmación. Es decir, tenemos la negación de esta afirmación que contiene ese cuantificador, ¿verdad que sí? ¿Y cómo usted negaba una afirmación que tuviera el cuantificador para todo? ¿Okay? Vamos a recordar cómo fue que yo le dije cómo era que se negaba, ¿verdad? Yo le dije, vamos a considerar esta situación. Yo estoy con mis estudiantes de esta clase dando la clase en un salón de la universidad, ¿verdad que sí? Y en la puerta de ese salón donde yo estoy dando esa clase hay una ventanita de cristal y se asoma un estudiante que está esperando para entrar a este salón para coger su clase después que nosotros salgamos, ¿verdad? De dar nuestra clase. Mira así a todos los que están aquí y le dice a sus compañeros que están esperando para entrar a este salón, mira, todos los que están ahí tienen menos de 30 años, ¿verdad? Decidimos que eso no era cierto, ¿verdad que sí? Porque yo, por lo menos, tengo más de 30 años, obviamente. Así es que lo que es verdad es que es ahí, no todos tienen menos de 30 años. O sea que para yo negar eso que dijo el estudiante, tendría que decir, mira, ahí hay uno, que soy yo, el cual no tiene 30 años, ¿verdad que sí? Menos de 30 años, que fue lo que él dijo, ¿verdad? Bueno, pues mire, para yo negar eso, y por la forma de negar una afirmación con el cuantificador para todo, la afirmación, o más bien la negación, ¿verdad? Diría, mira, existe uno de esos elementos en ese conjunto A, de modo que, de manera que, de forma que, tal que, o con ese signo que se lee de cualquiera de esas formas, ¿verdad? Ese ente no cumple con
la condición de que tiene que ser elemento del segundo, ¿verdad? La negación de la segunda afirmación, ¿ok? Bueno, pues mire, esa es la forma en que usted niega que un conjunto sea subconjunto de otro. Si existe un elemento en el primer conjunto, de modo que ese elemento no está en el segundo, ¿ok? Fíjese, como ejemplo, mire este último ejemplo que vimos aquí, ¿verdad que sí? En el último ejemplo anterior, vimos que, ajá, este conjunto 1, 2P no era subconjunto de G, ya que existía o existe, ¿verdad? Este elemento en el conjunto que supuestamente no es subconjunto del otro, el elemento P en el primer conjunto, en el 1, 2P, ¿verdad? Que ese elemento está ahí, ¿verdad? Que ese elemento está aquí, míralo ahí. De manera que vimos que esa P no está en el conjunto del cual supuestamente este hubiese sido subconjunto, ¿verdad que sí? Este conjunto no es subconjunto de este, eso es falso, ¿verdad? Porque existe este elemento en el supuesto subconjunto que no es elemento de este que está acá, ¿verdad? Muy bien, así que ahí tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Fíjese en esto otro, que lo quiero sacar aquí aparte, ¿verdad? Porque es muy particular. Muy particular. Vamos a considerar otra vez al conjunto GS de estos ejemplos anteriores, ¿verdad? Que mira a ver si era ese que decía, ¿verdad? Contiene el 1 y el 2, al conjunto que contiene al 2 y al A más la letra B, exactamente, ¿verdad? Vea que este conjunto que le voy a presentar aquí, mire, 2, B, 1 y 2A. Mire a ver si es o no subconjunto de G. ¿Okay? Mira a ver si es o no subconjunto de G. Bueno, pues para que este conjunto que contiene estos elementos 2B, 1 y el conjunto que contiene al 2 y al A sea subconjunto de este, los elementos de este conjunto que son 1, 2, 3, 4, esos 4 elementos, el 2, la B, el 1 y el conjunto que contiene al 2 y al A, tienen que ser elementos de G. Vamos a ver si es verdad. Este elemento que está aquí, en este conjunto de acá, ¿es elemento de G? Sí, mírelo ahí. Este elemento que está en este conjunto, que supuestamente es subconjunto de este, ¿es elemento de este? Sí, mírelo ahí. Este elemento 1, que es elemento de este conjunto que supuestamente es subconjunto de este, ¿es elemento de G? Sí, mírelo ahí. Y este elemento, el conjunto que contiene al 2 y al A, en este conjunto que supuestamente es subconjunto de este otro, ¿es elemento de este? Sí, mírelo ahí. Así que fíjese que este conjunto es subconjunto de este, ¿verdad que sí? Y vea que este conjunto es el mismo conjunto G. ¿Okay? Y vea que este conjunto, el 2B1, 2A, como un conjunto, es el mismo conjunto G, que es el conjunto que aquí hemos presentado como 1, 2, 2A, B, ¿no? Recuerde que vimos aquí cuando estudiamos los conjuntos que eran iguales, que dos conjuntos eran iguales y tenían los mismos elementos. O sea que si yo presento dos conjuntos con los mismos elementos, aunque los elementos estén presentados en esa tabulación con que yo represente ese conjunto de forma diferente, de orden, ¿verdad? Siguen siendo el mismo conjunto, ¿verdad? Porque fíjese, ¿cómo yo sé que este conjunto es igual que este? Porque este elemento está aquí, este elemento está aquí,
este elemento está aquí y este elemento está aquí. Y entonces también, en el segundo conjunto, este elemento está aquí, este elemento está aquí, este elemento está acá y este elemento está aquí. Así que fíjense que sí, los elementos de aquí son elementos de acá y los elementos de aquí son elementos de acá. Por eso es que son los mismos conjuntos, a pesar de que yo presento las tabulaciones con los elementos en otro orden, ¿verdad? Bien, pues mire qué cosa curiosa. ¿Qué hemos encontrado? O sea, que hemos encontrado que en este caso, en donde hemos visto el conjunto G es un conjunto de él mismo. Y usted dirá, contra, qué raro. Yo puedo decir que un conjunto es igual al mismo, pero que un conjunto sea subconjunto de otro, del mismo, perdón, eso está raro, ¿verdad que sí? Bueno, pues mire, da la casualidad que hay un teorema que dice que eso es así. Y ese es el siguiente teorema que vamos a ver, ¿verdad? Fíjense que ya nosotros vimos un primer teorema matemático, ¿verdad? Que fue aquel teorema que decía, que hablaba de las leyes reflexivas, cualquier cosa, cualquier ente es igual al mismo, de las leyes simétricas, que si un primer ente es igual al segundo, el segundo es igual al primer ente, y la ley transitiva, que si un primer ente es igual a un segundo y el segundo igual a un tercero, entonces el primer ente es igual al tercer ente. Y lo demostrábamos a base del axioma que se llamaba la ley de sustitución, ¿se acuerda? Y ese fue el primer teorema matemático que probamos. Este va a ser el segundo teorema matemático que probamos, ¿ok? Y dice así, sea A un conjunto cualquiera y sea esto, ¿qué es eso? Un conjunto nulo cualquiera. Entonces, mire lo que ocurre. Primero, ese conjunto A, que es cualquier conjunto, va a ser subconjunto del mismo. Y segundo, cualquier conjunto nulo, ¿verdad?, es un conjunto de cualquier otro conjunto, ¿ok? Un conjunto es subconjunto del mismo y cualquier conjunto nulo es un conjunto de cualquier otro conjunto, ¿ok? Bien. Fíjese que dice cosas extrañas ese teorema, ¿verdad que sí? Que un conjunto es un conjunto de él mismo. Usted dirá, bueno, un conjunto es igual al mismo, ¿verdad? Por la ley reflexiva. Cualquier ente es igual al mismo. Usted es igual a usted mismo. Este marcador es igual al mismo. Yo soy igual a yo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser que un conjunto es un conjunto de otro? ¿Por qué no es igual a otro? Si es igual, pero también es para ser subconjunto, y usted verá. Y el segundo dice que el conjunto nulo que no tiene elementos es un conjunto de otro. Pues ¿cómo va a ser que este conjunto que no tiene elementos es un conjunto de cualquier otro conjunto? Pues mire, sí ocurre así y vamos a probarlo, ¿ok? Porque recuerde que los teoremas que se demuestran que son ciertos, ¿ok? Vamos a la demostración de ambos teoremas, ¿ok? Bueno, yo quiero probar en el primer teorema que un conjunto es un conjunto del mismo. Bueno, yo sí sé, por la ley reflexiva de la igualdad, que cualquier ente es igual a él mismo, ¿verdad que sí? Así que yo podría asegurar que un conjunto A es igual a él mismo, ¿verdad que sí? Por la ley reflexiva, claro, de la igualdad, que es la única ley reflexiva que hay, la de la igualdad, sabemos que este ente, el conjunto A, que es cualquier conjunto, es igual a él mismo. Cualquier cosa es igual a ella misma. Pues yo puedo empezar diciendo que el conjunto A es igual a él mismo, por lo que dice la ley reflexiva, ¿verdad que sí? Bien. Ahora, ¿qué está diciéndome esto? Que este conjunto, porque fíjese que aquí dice que A es un conjunto, ¿verdad? Es igual a este otro conjunto, que da la casualidad que es el mismo. Ahora, ¿qué dice la definición de que dos conjuntos sean iguales?
que tienen los mismos elementos. Y matemáticamente eso se decía, pues todo elemento que está aquí tiene que estar acá y todo elemento que está acá tiene que estar acá, ¿verdad? Así es que entonces, debido a la definición de conjuntos iguales, que es lo que yo tengo aquí, que este conjunto es igual al mismo. Todo elemento que esté en el primero ocurre que ese elemento tiene que estar en el segundo, que da la casualidad que fíjense que es el mismo primer conjunto, ¿verdad? Todo elemento que esté en el primer conjunto tiene que estar en el segundo, que da la casualidad que es el mismo primer conjunto. Y además, no tan solamente eso es suficiente, todo elemento que yo coja en el segundo conjunto, que da la casualidad que es el conjunto A, ocurre que ese elemento yo lo voy a conseguir también en el primer conjunto, que da la casualidad que es el mismo conjunto A. ¿Okay? Bien. Pues vamos a leer lo que tenemos aquí. Todo elemento que esté en A ocurre que ese elemento va a estar en A. Y todo elemento que esté en A ocurre que ese elemento esté en A. Eso como que suena raro, ¿verdad? Porque fíjense que yo tengo aquí una cosa y esa misma cosa, ¿verdad que sí? Una afirmación y esa misma afirmación. Bueno, fíjense que usted aquí vamos a suponer que tenemos un estudiante que se llama Sinforoso, que es un nombre bastante poco común, ¿verdad? Sinforoso. Vamos a suponer que usted se llama Sinforoso, ¿verdad? Pues vamos a suponer que usted está en esta clase. Pues yo puedo asegurar que Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase, ¿verdad que sí? ¿Qué yo dije? Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase. Pues fíjese que a usted le está raro eso, ¿verdad que sí? ¿Cómo que Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase, ¿verdad? No es lo mismo decir Sinforoso está matriculado en esta clase una sola vez. Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase, ¿verdad que sí? Eso suena extraño. Lo puede decir. Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase. Porque puede ocurrir que hayan dos Sinforosos en la clase, pero muy extraño que hayan haber dos personas con ese nombre tan escaso en la misma clase, ¿verdad que sí? Y usted dice, bueno, pero ¿por qué yo digo Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase y no digo nada más que Sinforoso está matriculado en esta clase? Pues mire, hay una ley que usted estudió cuando hizo sus problemas de la parte de lógica, que decía lo siguiente: si usted tiene un enunciado P y compone el siguiente enunciado compuesto, P y P, usted dice, ¿cómo que P y P? José y José, Sinforoso y Sinforoso. Voy a decir nada más que Sinforoso o solamente José, no lo voy a decir dos veces, ¿verdad que sí? Y le decían, demuestre que esta afirmación es equivalente a esto. O sea, que da lo mismo decir Sinforoso y Sinforoso que decir Sinforoso nada más. ¿Ves? Por eso es que en esa otra afirmación que digo, Sinforoso y Sinforoso está matriculado en esta clase, usted lo puede decir sencillamente, Sinforoso está matriculado en esta clase, una sola vez. ¿Se fija? Así que fíjese cómo la lógica hasta nos ayuda a arreglar gramaticalmente afirmaciones, oraciones del diario vivir, ¿verdad que sí? Bueno, pues mire, aquí yo tengo esta afirmación y ella misma. Pues por ese principio que dice que una afirmación y ella misma es lo mismo que decir esa afirmación una sola vez, esto que dice aquí, en vez de decir para todo X elemento de A ocurre que X elemento de A y para todo elemento de A ocurre que X elemento de A, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Por ese principio, ¿verdad que sí? Que vamos a llamar un teorema que se probó previamente y usted lo debe haber probado en sus problemas de práctica, ¿verdad? Haciendo la tabla de verdad y ver que efectivamente tenían los mismos valores de verdad esas dos afirmaciones. Entonces, por un teorema previo, lo anterior equivale a decir sencillamente que para todo X elemento de A ocurre que esa X está en A. ¿Verdad que sí? Lo digo nada más que una vez en vez de repetir lo mismo dos veces. ¿Ok? Bien, pero entonces, ¿qué es esto? Mira si eso no se le parece a esto.
para todo X que esté en A, ocurre que esa X está en B. Mira a ver si usted recuerda esa frase. Pues mire, esa es la frase que aparece en la definición de lo que es un subconjunto D. Un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si para todo elemento que esté en A, ese elemento está en B. Ocurre que ese elemento está en B. Pues mire, yo tengo aquí lo siguiente. Para todo elemento que está en este conjunto A, ocurre que ese elemento está en ese otro conjunto que da la casualidad que es el mismo, ¿verdad que sí? ¿Y qué quería decir esto? Que eso era así, solamente así. El primer conjunto era subconjunto del segundo. Pues mire, si para todo elemento que está en este primer conjunto ocurre que ese mismo elemento está en este segundo conjunto que da la casualidad que es este mismo, entonces puedo decir que este primer conjunto, míralo aquí, es subconjunto de este segundo conjunto. Entonces, y esa es la definición de ser subconjunto de, ¿verdad? Entonces, por la definición de subconjunto, podemos decir que, vamos a verlo otra vez, si para todo elemento que esté en este conjunto ocurre que ese elemento está en este otro conjunto, este primer conjunto, que es A, tiene que ser subconjunto de este segundo conjunto, que es A también. ¿Y a qué hemos llegado? A lo que dice el primer teorema, que un conjunto es subconjunto del mismo, ¿ves? Fíjense cómo aquí hemos usado la propiedad, el método directo de demostración, ¿verdad? Partiendo de nuestra hipótesis de que la A es igual a ella, ¿verdad? Porque tenemos un conjunto cualquiera, pues ese conjunto es igual al mismo. Esa es nuestra hipótesis, ¿verdad? Y argumentando válidamente, haciendo uso de las cosas que conocemos. La definición de conjuntos iguales, aquella propiedad de que P y P es lo mismo que P, ¿ok? Y que esto entonces significa que esto es un subconjunto de esto, la definición de subconjunto, pues hemos llegado, partiendo de la hipótesis que la A es un conjunto cualquiera y por lo tanto es igual al mismo, hemos llegado a la conclusión de que la A es subconjunto de la A. Bueno, la demostración de los segundos y otras propiedades que vamos a ver ahora, adicionalmente, lo continuaremos viendo entonces en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.